Hola, bienvenidos a esta sección de ejercicios de McCabe-Thiel aplicados para columnas de destilación fraccionada. Vamos a empezar por el ejercicio 7.13 del libro de Sider, tercera edición. Dice, una columna a 101 kilopascales separa 30 kilogramos por hora de una solución en punto de burbuja constituida de benceno y tolueno que contiene 0.6 fracción másica de tolueno. El producto en la parte superior de la columna es 0.97 fracción másica de benceno y el producto de fondos es 0.8 fracción másica de tolueno a una relación de reflujo de 3.5. El alimento es enviado al plato óptimo y el reflujo está a temperatura de saturación. Nos pide que determinemos dos cosas. A, los productos de destilado de fondos y B, el número de etapas usando la siguiente información de equilibrio líquido-vapor. En este caso se nos suministra la información del equilibrio de la mezcla benceno-tolueno a 101 kilopascales de presión. Vamos a analizar las variables de este problema y se representan a través de este diagrama. Tenemos que el alimento es un líquido en su temperatura de saturación a 30 kilogramos por hora como flujo y en este caso nos están diciendo que el alimento contiene 0.6 fracción másica de tolueno. Entonces, si 0.6 es fracción másica de tolueno, pues tendremos la diferencia en benceno que es 0.4. Nos están dando la fracción másica de benceno en el destilado, que es de 0.97, y asimismo nos están dando la fracción másica de tolueno en los fondos, que es de 0.98. Para expresar el diagrama en términos de las fracciones mágicas de benceno, pues diremos que la diferencia hacia 1 será la fracción mágica de benceno en los fondos. En rojo podemos ver las incógnitas que son el flujo de destilado, el flujo de fondos y el número de etapas para esta columna. Vamos a partir de las siguientes consideraciones. Vamos a asumir flujo molar constante dentro de la columna. Eso quiere decir que los flujos entre los platos va a ser constante. Vamos a decir que el alimento es enviado al plato óptimo. Tendremos un rehervidor parcial y un condensador total. Bien, para resolver la primera pregunta nos dicen los productos de destilado y de fondos. Como podemos ver, este típico problema nos dan las composiciones de las destilado y de fondos y nos piden que determinemos los flujos de destilado y de fondos respectivamente. Para hacer eso podemos plantear los balances dentro de la columna y podremos de manera general decir que el flujo de alimentación es igual al flujo de destilado más el flujo de fondos. Y aquí la única variable conocida es el flujo de alimentación, que nos lo están dando como 30 kilogramos por hora. Esa va a ser nuestra ecuación 1. Si planteamos el balance por componente, también diremos que flujo por composición es igual a la ecuación número 2, donde se nos está dando la fracción del benceno en el alimento, nos están dando la fracción del benceno en el destilado y nos están dando la fracción del benceno en los fondos. Esa va a ser nuestra ecuación número 2. Para resolver esto, pues haremos un sistema 2×2. En este caso se puede hacer por un solver, pero en este caso lo vamos a plantear como una inversión matricial para mostrar cómo se puede hacer el solver de esta ecuación. Entonces iremos a la hoja de Excel, aquí están los datos, tendremos el flujo de alimento, el reciclo, las fracciones en peso del benceno en el destilado a fondos y alimento y tenemos los pesos moleculares. Entonces, para resolver nuestra primera pregunta, para encontrar el flujo de destilado de fondos, pues vamos a plantear la inversión matricial. La inversión matricial pues, es un método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Básicamente plantearemos la primera ecuación de forma matricial y la primera ecuación, como las tenemos acá, tendremos nuestro sistema de ecuaciones. Lo pondré acá. Entonces nuestra primera ecuación dirá D, B y el término independiente. En este caso el término independiente es 30 y el valor que acompaña a la incógnita en D es 1 y en B será 1. Asimismo, el término independiente que acompaña a la segunda ecuación es 30 por 0.4. El término que acompaña a la D es de 0.97 y el término que acompaña a la B es 0.02. Entonces la inversión matricial nos dice, esta matriz que tenemos acá, esta es la matriz de los términos
que acompañan a las variables, o sea, la matriz A, voy a ponerlo acá, y esta matriz es la matriz de los términos independientes, que la pondré como una matriz B. Posteriormente, la inversión matricial nos dice que para encontrar el valor de las incógnitas, o la matriz de las variables, debo encontrar la inversa de la matriz A y multiplicarla por la matriz de los términos independientes. Eso lo puede hacer muy fácil el Excel, entonces vamos a sacar la inversa de A, que debe tener el mismo tamaño, ¿cierto? Que es una 2 por 2, le damos igual, le damos M inversa, seleccionamos la matriz, le damos Control Shift Enter y esta será la matriz inversa de A. Entonces, esta matriz debe ser multiplicada por la matriz de los términos independientes, que es 30, 12. Generamos la matriz de salida, que es una matriz 1 por 2, de tamaño 1 por 2, y le daremos igual el comando mmult, multiplicación de matrices, seleccionamos la primera matriz, y seleccionamos la segunda matriz, y le daremos Control Shift Enter. De esta manera encontraremos los flujos de destilado y de fondos que se había planteado. Entonces, este solver pues, es una manera de mostrarles cómo se puede hacer básicamente un sistema de ecuaciones lineales, pero pues ustedes pueden hacer el solver como les parezca, como les quede más fácil. Entonces, en este caso retomamos los flujos de destilados y de fondos, que son 12 kilogramos por hora y 18. Ese sería el primer punto resuelto. El segundo punto nos pide que calculemos el número de etapas de equilibrio necesarias. Para eso, pues vamos a aplicar el método gráfico de McCabe-Thiele. Se nos está dando las fracciones, el diagrama de equilibrio, pero este diagrama de equilibrio está en fracciones molares. Y en este caso tenemos los datos en fracción másica. Por lo tanto, debemos convertir las fracciones másicas que se nos dieron a fracciones molares. En este caso partimos del flujo de destilado, donde me dicen que son 12 kilogramos por hora, y para pasarlos a fracciones molares, pues debemos multiplicar por el peso molecular. Sin embargo, de estos 12 kilogramos por hora, 97% es de benceno y el 3% es de tolueno. En el mismo caso se aplica para los fondos. En los fondos, 98% es de tolueno y 0.02 es de benceno. Aplicamos los pesos moleculares y multiplicamos y pasamos los flujos másicos a los flujos molares. Posteriormente, para convertir las fracciones en peso a fracciones molares, dividiremos entre los pesos moleculares. Entonces, básicamente acá, recordemos que las fracciones en masa, las fracciones molares, son moles de la sustancia sobre moles totales. En este caso, como tenemos benceno y tolueno, para obtener las fracciones de benceno, será las moles de benceno sobre las moles de benceno más las moles totales, perdón, más las moles de tolueno. Y para obtener las moles, dividiremos el peso, las fracciones molares, perdón, las fracciones másicas sobre el peso molecular, y asimismo haremos para los que están dividiendo. De esta manera podemos encontrar o convertir las fracciones en peso a fracciones molares. En el caso del benceno, en el destilado, tendremos esta operación, y para el caso del benceno en los fondos tendremos este valor. Repito, simplemente es dividiendo entre peso molecular. Para la alimentación, estos valores son los valores obtenidos. Tenemos 0.4 dentro del peso molecular sobre 0.4 en el peso molecular más el restante que es de tolueno en esa corriente de alimentación. Vamos a hacer estos cálculos rápidamente en Excel. Entonces, tenemos aquí la información. Debemos convertir estos flujos en flujos molares, en fracciones molares, disculpen. Entonces, tomamos los valores y vamos a generarlos en fracciones molares. Entonces voy a copiar los datos, voy a indicar que esto será de benceno. A ver. Esto será de benceno y esto será de benceno en el destilado. Bien, entonces, para obtener la fracción másica de benceno en el alimento, dividiremos la fracción en peso del benceno entre el peso molecular del benceno, que lo fijamos, dividiremos todo entre las moles totales, que vuelven a ser fracción de benceno
entre el peso molecular del benceno más lo que es tolueno, que sería 1 menos la fracción de benceno sobre el peso molecular del tolueno, que va fijo. Cierro paréntesis acá, cierro paréntesis acá. Todo esto va dividiendo. Asimismo hago el mismo cálculo para los otros componentes. Entonces ya solamente arrastro y obtengo los pesos moleculares. Las fracciones molares, perdón. Bien. Pero ahora lo que vamos a hacer es construir el diagrama de McCabe. Para construir el diagrama de McCabe necesito las líneas de operación. Para este problema nos dijeron que alimentamos líquido saturado, por lo tanto la línea de operación tiene un valor de Q igual a 1. Tenemos un balance o tenemos un dato en la zona de rectificación y es que nos dicen que la relación de reflujo es de 3.5. Con esa relación de reflujo podemos utilizar la línea de operación de la rectificación, que esto pues ya se hizo en un video anterior, y sustituiremos los valores en el reciclo o en la ecuación para generar la línea de operación de la rectificación. Y con la línea de alimentación vamos a contar las etapas por el método gráfico de McCabe. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, aquí tenemos la información de equilibrio, la vamos a graficar. Entonces estos son los datos de equilibrio, vamos a organizar un poco el diagrama. Vamos a quitarle el título, vamos a graficarla hasta un valor de 1. Asimismo, en el eje de las abscisas vamos a ordenarla, vamos a organizarla hasta 1. Y acá tenemos nuestros datos de equilibrio. Bien, entonces necesitaremos una línea de 45 como línea de referencia. Vamos a generarla acá. Vamos a graficar la línea de 45 grados. Esa línea de 45 grados pues tiene una pendiente de 45, ¿cierto? Una pendiente de 1, perdón. Y vamos a generarla acá. Vamos a agregar los valores en X. Vamos a agregar los valores en Y. Aquí tenemos nuestra pendiente, nuestra línea de referencia. Lo que podemos hacer en este caso es graficar o señalar las composiciones para mostrarlas. Entonces, en este caso, pues lo que necesitaríamos sería la línea de operación de la rectificación y la línea de alimento. Entonces, vamos a proceder a señalar las composiciones de destilado y las composiciones de fondo. Entonces, la composición del destilado la tenemos acá, ¿cierto? Es una línea, es un punto sobre la línea de 45. Esto simplemente es para indicar la composición de destilado. Vamos a agregar la información. Y en este caso hago esto para señalar la composición de destilado. Bien, puedo hacer lo mismo con la composición de fondos. Puedo mostrarla acá. Agrego la información, los valores en X, los valores en Y. De esta manera pues señalo la composición de fondos. Puedo hacer lo mismo para la composición de alimento. Tenemos este dato. Y lo agregamos a la gráfica. Los valores en X y los valores en Y. Bien.
Ahora, lo que podemos hacer es graficar las líneas de operación. En este caso, sabemos que el problema nos dice que tenemos un alimento, ¿cierto?, en líquido saturado, para lo cual el valor de la línea de operación es igual a 1, el valor de Q, y la pendiente de esta línea es una pendiente indeterminada. Entonces vamos acá a graficar la línea de alimento. La línea de alimento es una línea que debe partir de la composición de alimento. Ese punto es un punto con la coordenada 0.44. Y el otro, la intersección con la línea de operación, no lo conozco propiamente. Entonces, como no lo conozco, puedo decirle que me prolongue esa línea hasta un valor cualquiera. En este caso puedo seleccionar 0.7. Ingreso la información, le digo valores en X, valores en Y, y de esa manera ya tengo la línea de operación de la alimentación. La hice un poco más prolongada del equilibrio para después determinar por dónde se corta. Ahora vamos a graficar la línea de la rectificación, que es donde más tenemos información. Podríamos hacerlo para la línea de agotamiento, pero no tenemos suficiente información. Nos están dando que el reciclo es de 3.5 y podremos utilizar ese valor a nuestro favor para generar la línea de la rectificación. Entonces, traeremos la ecuación y entonces ingresaremos la línea de la rectificación. Línea de rectificación. Bien. La línea de rectificación parte de una composición de destilado o parte del destilado. Ese punto ya lo conocemos. La composición de destilado es de 0.97. Ese es el primer punto que conocemos. Y el segundo punto es el intercepto con la línea de operación del alimento. Esa línea de operación en el alimento tiene una coordenada en Y de 0.44. Por lo tanto, ese valor es conocido, pero es recomendable ingresar la ecuación. Entonces, diremos que Y es igual a R, que tiene un valor de 3.5, sobre 3.5 más 1 por X más 1 sobre 3.5 más 1, que es el valor del reciclo, y eso lo multiplicaremos por la composición del destilado, que es de 0.97, valor que es constante. En este caso, prolongaremos la línea y la ingresaremos al diagrama. Bien, ahí ya tenemos la línea de la rectificación y ya sabremos el punto donde se interceptan. El punto donde se intercepta la línea de operación del alimento con la rectificación es el punto 0.44, 0.55. Entonces, ya a partir de ese punto podremos graficar la línea restante, que será la línea del agotamiento. Y la línea del agotamiento partirá de esa intercepción. Entonces, tomaremos los mismos puntos. Y sabemos que ella parte o termina en la composición de fondos. Y ese punto de fondos ya es conocido también. Ingresamos esa información a nuestro diagrama de McCabe y ya tenemos nuestras tres líneas de operación. Podríamos recortar un poco la línea de alimento porque ya no es necesaria pues llevarla hasta 0.7, sino podemos llevarla hasta el valor del intercepto.
Y ya lo que podemos hacer es hacer el conteo de etapas para responder a la pregunta de cuántas etapas son necesarias para este problema. Entonces en Excel es un poco incómodo de hacer. Podemos hacerlo manualmente. Vamos acá. Voy a seleccionar un color más vistoso. Y de esta manera podemos hacer el conteo de etapas. Es un poco más tedioso. Y así sucesivamente hasta alcanzar o sobrepasar la composición de fondos. El diagrama que vamos a obtener es el siguiente. Tenemos los datos del problema, la composición de alimento, la composición de fondos y la composición del destilado. Y para este problema tenemos un total de entre 10 y 11 etapas, contando el hervidor. Y la etapa de alimentación es la etapa número 6. Estos son los resultados que obtuvimos y esto es la comparación con la solución del libro de Sider. Podemos obtener que los resultados son altamente confiables. Muchísimas gracias y hasta la próxima.